Y ahora estamos en contacto con el senador nacional por la provincia del Chaco, hombre de la UCR, Víctor Zimmerman. ¿Cómo le va? Muy buen día. ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan Pero ustedes? muy bien, Pedro Aguirre lo saluda. Bueno, estamos en Hola, Pedro. día, hora a hora, minuto a minuto, las cosas van cambiando, ¿no? Y ahora el tratamiento del DNU, que está en manos de ustedes, de la comisión bicameral, ya está allí, van a estar trabajando en esto. ¿Qué va a suceder, Zimmerman? Bueno, yo espero que se conforme la comisión bicameral y que podamos debatir esta cuestión como corresponde, como establece la norma, y a partir de ahí hacer los planteos que me parece que hay que hacer. Yo tengo interrogantes con respecto al DNU, que además está vigente, que además impacta en forma dispar en el país, porque no es lo mismo la medida general, el impacto que tiene en las provincias del norte, en las provincias del centro, en las provincias del sur. Y en ese marco, bueno, sería muy bueno que podamos dar el debate como corresponda, que vayan los funcionarios, que podamos preguntar, que podamos sacarnos nuestras dudas, que podamos ratificar las coincidencias y marcar las disidencias que tenemos en el DNU o con el DNU, que es un instrumento que además está vigente. Vos sabés que el DNU tiene en total 13 títulos. Ahora, el primer título declara la emergencia económica, la financiera, la fiscal, la administrativa, la previsional, la tarifaria, la sanitaria y la social hasta el 31 de diciembre del 2025. Y el DNU está vigente. Entonces, bueno, obviamente este DNU forma parte del conjunto de normas que el gobierno nacional empezó a implementar a partir del 10 de diciembre, entre las cuales obviamente también estaba la ley ómnibus, entre las cuales están las medidas de ajustes. Así que bueno, ese es el proceso que estamos viviendo en la Argentina. Ahora yo digo y repito permanentemente, solo con el ajuste no alcanza, solo con bajar el déficit no alcanza, acá hay que poner en marcha la economía, hay que poner en marcha un programa que le podamos decir a los argentinos hacia dónde vamos, qué vamos a hacer con la obra pública, qué pensamos hacer con la educación, que ahora además se está haciendo un ajuste importante a través de no darle a las provincias el incentivo docente, qué vamos a hacer con las tarifas, y eso se traduce en el presupuesto 2024, que el gobierno nacional espero que lo presente lo antes posible para saber cuál va a ser el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos para salir de esta difícil situación que tiene la Argentina. Y se dieron esas demoras, ¿no? Todavía con la comisión bicameral que no para tratar esta cuestión, pero que en definitiva ya se están aplicando, ¿no? Partes de Claro, lo de la ley ómnibus que fracasó en diputados y de todas maneras se están aplicando, ¿no? Y le pregunto si es por allí lo legítimo, la legalidad que tiene esto, lo que podría pasar, porque quita de subsidios. Lo que ha pasado con los docentes también, ¿no? Con los ministros, también la ministra del Chaco firmando un pedido por la quita de fondos, ¿no? Digo, entre todo ese panorama o toda esa situación que estamos viviendo, digo, para ustedes, ¿cómo sería la actividad? Porque en definitiva las medidas se van haciendo igual. Bueno, las actividades en el Senado se cumplieron en tiempo y forma. Todas las cuestiones de las extraordinarias nos reunimos en las comisiones respectivas, Relaciones Exteriores, Presupuesto y Hacienda, Justicia, y dictaminamos todos los temas. Por ejemplo, el tema de la superposición de impuestos con distintos países, como por ejemplo China, Emiratos Árabes. Pasamos a comisión de vuelta porque teníamos incertidumbre lo de Japón y lo de Luxemburgo. Después, la semana pasada, se dictaminó favorablemente las recomendaciones de la GAFI, que es este organismo internacional para la creación de la UIF. Se trató lo de boleta única. En el Senado, todo lo que tuvo que ver con la cuestión extraordinaria, nos reunimos, hicimos los debates correspondientes, vinieron funcionarios, sacamos los dictámenes. El DNU está pendiente de tratamiento, es una ley que está vigente o un decreto que está vigente. La declaración de emergencia está vigente hasta el 2025. Ahí había superposición con la ley ómnibus. Te acordarás que el gran debate que había era el tema de las facultades delegadas y el tema de la declaración de emergencia que pedía el presidente en la ley ómnibus, que ahora está virtualmente paralizada. Pero hay cuestiones que están vigentes y esto responde a un conjunto de medidas que el gobierno viene instrumentando en el marco de las políticas públicas, reprogramación de deuda con el Fondo Monetario, política monetaria, el tema de inflación, el tema de la relación exterior,
el tema del decreto de regulación que es el DNU y la ley ómnibus, por hacerte una síntesis apretada del conjunto de medidas que se pretende instrumentar. Ahora, hay una cuestión muy importante que creo que está faltando en todo esto, que es el presupuesto 2024. Porque hasta acá hay una referencia, que es la prórroga del presupuesto 2023. Con esta evaluación del 100% y con el aumento de los precios de los bienes, que es sobre lo que se recauda, el gobierno nacional va a tener una enorme discrecionalidad de recursos a partir de que dice permanentemente el presidente que el tope del gasto es el presupuesto 2023, pero los recursos van a tener un crecimiento exponencial si se pone en marcha la economía. Más allá de esta etapa de esta inflación, que se dice, bueno, está paralizada la economía y hay inflación. Pero este es el comportamiento económico y social en la Argentina, que yo creo que hay que tratarlo lo antes posible, ponernos a debatir, encontrar los consensos. Yo creo que este es el gran desafío de la política de estos tiempos, encontrar los consensos para ver finalmente cómo cada uno de nosotros cumplimos nuestros roles y cuál es el esfuerzo que cada uno de nosotros tenemos que saber. Yo me supongo que el gran interrogante de todos los gobernadores, no solo de Herrero, con quien he hablado permanentemente, es, por ejemplo, qué va a pasar con la obra pública en el 2024, más allá de lo que usted planteó del reclamo que están haciendo todos los ministros por el incentivo docente. ¿Qué va a pasar fundamentalmente con la lucha contra el narcotráfico? ¿Se piensa trabajar en forma conjunta todas las provincias del norte junto al gobierno nacional? Y junto sacar al ejército también era uno de los temas, ¿no?, que proponían. Bueno, eso tiene que estar todo en el presupuesto 2024, que espero que en los próximos días el Poder Ejecutivo lo envíe. Así tenemos más tiempo para poder estudiarlo y cuando empiece la sesión ordinaria tengamos sobre la mesa la posibilidad de tratar todos estos temas en beneficio de salir de la difícil situación que tienen los ciudadanos. Bueno, lo que se ha visto hasta acá es por allí la colaboración de la UCR para avanzar lo que pasó en la ley ómnibus, pero son los más insultados, son los más maltratados por el presidente, ¿no?, con términos irreproducibles, si se quiere a esta hora. Por allí con eso, ¿cómo se convive? Es muy difícil. Yo hace tiempo que vengo diciendo que los extremos nos vienen haciendo mucho daño en la Argentina, porque la verdad es que nosotros le dimos una mayoría excepcional al vicepresidente de la Nación, presidente del Senado, para que pueda designar las autoridades del Senado y armar las comisiones. Vos te acordarás la primera sesión que tuvimos, 39 senadores de distintos partidos políticos de distintas provincias, le quitamos al kirchnerismo la conducción histórica de más de 20 años. Terminamos la sesión, le dimos todos los instrumentos a la vicepresidenta de la Nación y a los pocos días el presidente dice que los legisladores que quieren modificar una coma o un párrafo son todos corruptos, o poimeros. La verdad creo que estas cosas no suman, para nada, y menos en época de crisis. Yo reitero, creo que hay que tener la inteligencia suficiente y que entender que tenemos un país muy dispar, que el presidente no tiene la representación parlamentaria ni tiene la mayoría, la tiene que construir. Entonces tienen que entender que la disidencia enriquece. Y nosotros desde ese punto de vista dimos muestras concretas, tanto en diputados con un gran trabajo de los legisladores, un gran trabajo, porque yo lo seguí muy de cerca, porque pretendía inclusive que algunas cuestiones de la ley ómnibus se modifiquen ahí para no tener que modificarlo nosotros en el Senado y que vuelva, y que esto significa alguna demora por la urgencia que puede tener en la cuestión económica el gobierno nacional, pero después fue solo el gobierno nacional que en forma unilateral saca el capítulo fiscal. Y entonces la verdad es que también hay contradicciones, digamos. Bueno, esto es lo que está pasando. Yo espero que se pueda retomar todo, que se pueda retomar lo de la ley ómnibus, que se pueda conformar la comisión bicameral de seguimiento del DNU y que podamos debatir estas cuestiones y marcar las coincidencias, los interrogantes y las diferencias que tenemos con los instrumentos que está emitiendo el presidente de la Nación. Sí, lo que usted expresa, ¿no?, es una confusión permanente, de hecho, por parte de las mismas, desde el presidente, o las contradicciones que se dan con los funcionarios más importantes o aquellos que hacen de portavoces de alguna manera, ¿no? Y bueno, vemos que también hubo una situación de expulsiones que se ha dado y ahora se espera un desembarco de Mauricio Macri con muchos funcionarios que fueron de su gobierno, muy cercanos a él.
¿Usted cree que esto va a mejorar la cosa? ¿Y cómo ve este volantazo, si se quiere, a tan poco tiempo de haber asumido el gobierno de Javier Milei? Bueno, a ver, dos cosas. Acusaciones a la Unión Cívica Radical y a gobernadores nuestros, cuando evidentemente los que no cumplieron el compromiso no eran gobernadores que forman parte de Juntos por el Cambio. Porque los funcionarios que fueron expulsados del gabinete por esta cuestión, según los trascendidos de algunos funcionarios y periodísticos, son de Córdoba y de Salta. Y entonces mirá vos cómo son las cosas. Y después la otra cuestión es con respecto a sumar o no sumar. El presidente tiene la facultad de designar sus funcionarios. Y el PRO ya hace mucho que decidió irse con el oficialismo en forma unilateral. Por eso yo creo que Juntos por el Cambio a nivel nacional, desde este punto de vista, hay una ruptura, digamos. Más allá de que les reconozco que hay gente del PRO que no quiere formar parte del cogobierno. Pero cuando decidieron irse al gobierno no consultaron a los demás miembros de la coalición, ni al radicalismo, ni al peronismo federal, ni a la coalición cívica. Tomaron una decisión unilateral. Bueno, hacia adelante tendremos el desafío de la Unión Cívica Radical y en forma inmediata de pararnos en el lugar que estuvimos siempre, que es de centro izquierda, un partido federal, y a partir de ahí, junto con los que piensan como nosotros, generar una alternativa hacia adelante. Pero ahora, en este tiempo, hay que sacarse un poco la una de la cabeza. Ahora es tiempo de gestión. El cronograma electoral terminó. Ahora hay que gestionar y resolver los problemas que tenemos en nuestras provincias, en nuestras intendencias, tener claridad conceptual, poner en marcha un programa, saber exactamente qué va a pasar con la obra pública, por ejemplo, que está paralizada en todos lados. ¿Qué va a pasar con el acceso al financiamiento y al crédito para los emprendedores, para los comerciantes, para los productores? ¿Cuál va a ser la tasa de inflación que prevé el gobierno para todo el año 2024? ¿Cuál va a ser el crecimiento del PBI? Bueno, todas estas cosas tienen que estar en el presupuesto nacional. Parece que creo que falta un programa de fondo que de alguna manera sea la síntesis de las cuestiones que se están instrumentando. Yo insisto, solo con reducción del gasto y con bajar el déficit no alcanza. Bueno, lo que vemos hoy en día, justamente, ¿no? Con esa reducción, hay un castigo. Se habla del castigo a los gobernadores, pero hay un castigo a los usuarios del transporte público, hay un castigo a la gente misma, ¿no? Al propio votante de Javier Milei, si se quiere. No, bueno, quita de fondos para los docentes, el transporte público, que aquí en el Chaco, bueno, ya hablamos con el encargado del área, ¿no? Que sería 1.100 pesos, o sea, no hay bolsillo que resista. Bueno, entonces, en este clima, ¿no? ¿Cómo maniobrar también? Bueno, el gobierno federal no tiene territorio. El gobierno federal es una institución que obviamente por cuestiones constitucionales es la que establece la recaudación impositiva y después redistribuye. La gente vive en las provincias. Y acá cuando de alguna manera entramos en esta discusión de que se afecta o se castiga a tal gobernador, acá se está castigando al ciudadano común, a la gente, no al gobernador ni al intendente. El gobernador tiene la responsabilidad de conducir su provincia por un tiempo establecido que la gente lo eligió para que así sea. Y los intendentes también, y si hacen bien las cosas seguramente podrán seguir o no sé cuál será la decisión personal de cada uno, pero acá lo que se está castigando es a la gente. La gente vive en las provincias argentinas. Yo cuando salió publicado en el boletín oficial del DNU dije, hay que mirar muy bien porque las medidas son de carácter general, no impacta de la misma manera la retención del 15% al algodón al que siembra en Córdoba que al que siembra en Pampa del Indio o en Pampa del Infierno, por el costo logístico. No es lo mismo. Entonces, ¿es un mismo cultivo? Sí, pero obviamente las ventajas comparativas son otras. Pero no es lo mismo el tema de las tarifas, nosotros que somos electrodependientes, a los que tienen gas natural, en la zona fría, que ya recibieron subsidios anteriormente y que tienen otra infraestructura. Entonces nosotros tenemos que seguir peleando por políticas diferenciales. El tema obra pública a la chilena. ¿Qué significa obra pública a la chilena? PPP, público-privado. Ahora decime, ¿quién va a hacer el asfalto, el acceso al impenetrable chaqueño o energía interconectada? ¿Van a cobrar peaje para recuperar la plata que inviertan en las rutas asfaltadas en el impenetrable chaqueño? ¿O tiene que estar el Estado ahí? Bueno, todo lo público, todo lo que tenga que ver con el Estado, obviamente no es la preferencia del presidente, ¿no? Eso está Bien, claro. bien. Y de hecho, estos planteos
también algunos Sí. merecieron, llegaron a una lista negra. De hecho, el diputado Polini, también Cipollini, ¿no? Están en una lista negra. ¿Cómo ve esto? Por ejemplo, un presidente enojado y pongo, esta es la lista negra, estos son fulano, mengano, los que le hacen mal al país. O sea, cualquiera que esté en el ámbito parlamentario corre ese riesgo. Lo veo muy mal porque no debiera ser este el comportamiento. Para eso existe la Constitución Nacional, la división de poderes, y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos roles. El rol es defender los intereses del Chaco ante el gobierno federal. Y lo quiero cumplir a rajatabla, y lo hice en la gestión anterior, a pesar de que el gobierno en la provincia no era de mi partido político, yo era un opositor. Ahora, vos te acordarás cuando se armó el grupo Chaco, que Sí, convocó el sí. gobernador, yo fui el primero que fui a Casa de Gobierno y después fui el que fundé a favor en el Senado el tema de las obras y programas en el presupuesto nacional para Chaco, votando el presupuesto en carácter general en contra porque no estaba el endeudamiento del compromiso de reprogramación de deuda del fondo y porque no coincidía con las variables No, y macroeconómicas. recuerdo también el tema Entonces, de la energía, que trabajó en conjunto bueno, con otros, ¿no? Para que se bueno, disminuyan los costos para el norte argentino. exactamente, que planteamos con todo, y además tuve una reunión cuando se reunieron los 10 gobernadores acá en Resistencia por el tema de la tarifa diferencial, que además después celebré porque coincidimos, se consiguió un avance, los 10 gobernadores consiguieron un avance temporal, insuficiente, pero tuvimos tarifa diferencial. Después obviamente la volvieron a quitar en la gestión anterior, pero esta cuestión hay que retomarla. Nosotros también queremos tener gas natural, nosotros también queremos tener GLP, nosotros también queremos tener remises que funcionen con gas para que sea más barato el costo del transporte. Tenemos la segunda reserva de gas natural del mundo y la cuarta en petróleo. Y tenemos prácticamente anillado de gasoducto a partir de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner en la Argentina. Falta ahora de la provincia de Buenos Aires a Santa Fe para poder tener anillado todo el transporte del gas en la Argentina. ¿Cuándo vamos a retomar estos temas? Independientemente de que algunas cosas se podrán hacer desde el sector privado de la obra pública, como por ejemplo el segundo puente Chaco Corrientes, porque podés cobrar peaje y podés conseguir alternativa para el recupero de la inversión. Pero no todo es así. Y en el sur pasa exactamente lo mismo. Ahora, nosotros queremos competir entre iguales. ¿Qué va a pasar con la hidrovía Paraná-Paraguay? ¿Qué va a pasar con el costo logístico? ¿Qué va a pasar con el desarrollo de los puertos? ¿Qué va a pasar con la conexión de hacia adentro de las provincias que queremos salir a nuestro camino asfaltado por el río, que es la hidrovía Paraná-Paraguay? ¿Que va a venir el sector privado solamente y le vamos a dar todos los beneficios? ¿O también va a haber una inversión mixta con participación de los estados provinciales? Sí, es En preocupante. administración y discusión. Es preocupante todo eso que se viene. Bueno, Ahora, usted habla mucho con el gobernador Esdero. ¿Qué le dice con respecto a todo esto? muy preocupado porque el año pasado yo trabajé mucho y junto a varios senadores por el tema de la quita del impuesto a las ganancias, de la coparticipación y la devolución del IVA. Yo quería que se haga con un fondo compensador. Por supuesto que estaba a favor de que la gente no pague ganancias por los sueldos, por la remuneración. Pero no que saluden con sombrero ajeno. El gobierno anterior saludó con sombrero nuestro. Decime octubre del año pasado quién ganaba 2 millones de pesos en el Chaco. El sueldo promedio de los municipales de Resistencia en ese momento era 385.000 pesos. Y de la administración central 390. Y devolvían el impuesto a la ganancia hasta 2 millones de pesos. Le devolvimos con plata de nuestra coparticipación a las provincias petroleras. Entonces, si el gobierno nacional tomó una decisión unilateral, como la tomó el ministro candidato, que pongan plata de la coparticipación de la nación, no de nuestras provincias. Sí. Y yo convoqué a los gobernadores, junto con otros senadores, firmamos una resolución con 25 senadores para que vayan los gobernadores a ver qué opinión tenían. No fue nadie. Y después al poco tiempo se presentaron a la justicia, los mismos que no fueron y que acompañaron esta medida. Ahora, esa plata nos falta a nosotros en nuestra copa. Mientras tanto tenemos problemas para tener medicamentos en los hospitales. Y mientras tanto miran al Chaco y miran al norte como las provincias más pobres, con índices que nos avergüenzan. Bueno, entonces hay que tener una discusión más seria y una discusión real, no hay que enojarse tanto. Hay que dejar de confrontar por Twitter y por redes sociales, hay que sentarse alrededor de una mesa
y empezar a ver qué es lo que tenemos que poner cada uno de nosotros y cuál es el esfuerzo común que tenemos que hacer para tener una Argentina integrada. Nosotros no nos queremos ir de nuestra provincia y del interior menos todavía. Ahora queremos tener igualdad de condiciones para producir y trabajar como tienen alrededor del nodo central de Rosario, de Córdoba, de la capital federal. Ahora, con esto que decía usted, ¿no? Lo que es Juntos por el Cambio prácticamente ha dejado de existir, que se ha cortado solo por allí Mauricio Macri o el PRO, y lo que está pasando, digo, le pregunto a usted, algunos sí, no, yo por eso le digo, algunos integrantes, y quedó la situación bastante rara. ¿Hay acercamiento allí en el Senado, no? Digo, para conformar por allí una mayoría con el peronismo, con el kirchnerismo, debido a esta situación? De hecho, nosotros la conformamos. Yo hablo mucho con el senador Juez de Córdoba, que es el presidente del bloque del PRO. Hablo mucho con Tagliaferri, que es la senadora del PRO de la capital federal. Y hablamos con todo. De hecho, conformamos esa mayoría de 39 senadores, cuando nos juntamos en la primera sesión en el Senado, dándole las herramientas a la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, para que puedan nombrar las autoridades del Senado y armar las comisiones. Y se le sacó el manejo histórico del kirchnerismo de más de 20 años de conducción del Senado. Y hay senadores de distintos orígenes y distintos partidos políticos y distintas provincias que entienden de que hay que encontrar acuerdos para trabajar. Ahora, eso también, este es un camino de ida y vuelta, eso también depende del oficialismo. Porque el que tiene la responsabilidad de conducir los intereses y el destino del país hoy es quien fue votado. Nosotros tendremos que ayudar y tendremos que marcar la diferencia a los efectos de poder disentir y entender el juego democrático y la república que está en nuestra Constitución. De esto se trata. Nosotros hacemos aporte permanentemente, que pueden ser tomados o no, porque ellos tienen la responsabilidad de conducir el país. Pero así se gobierna en democracia. Ese es el entendimiento que yo tengo. De hecho, te vuelvo a reiterar, nosotros todos los temas extraordinarios están todos tratados en el Senado. Bien. Todos. Y le aprovecho, la última pregunta es, ¿cuál que viene ahora? Esta es una semana corta, ¿no? ¿Qué va a suceder en esta semana o en las próximas semanas en el Senado de la Nación? Bueno, habrá que llamar seguramente a alguna sesión para tratar estos temas, estamos en condiciones de hacerlo. Hay varios temas que tienen dictamen de las comisiones como para poder ir a la sesión. Y después tendremos que esperar a ver finalmente qué hace el presidente de la Nación con la ley ómnibus, si se toman o no. Y si no, ya bueno, estamos casi a mitad de febrero, tendremos que esperar la inauguración de la sesión ordinaria el 1 de marzo y trabajar normalmente como corresponde en las cuestiones que se necesiten y en proyectos que se puedan instrumentar en beneficio de la Argentina y de los chaqueños. Bien. Senador Víctor Zimmerman, muy amable, muchísimas gracias y hasta pronto. Al contrario, es un gusto, le mando un gran abrazo. Abrazo, hasta pronto. Hablábamos entonces con uno de los hombres que tiene las llaves, según la mayoría de los medios, ¿no? La Unión Cívica Radical tiene las llaves del DNU. Bueno, y la verdad es que con tanto maltrato, conversábamos con él también, qué cosa, ¿no? Qué difícil hablar, negociar, entenderse con las características que tiene el presidente Javier Milei.